Una música cristiana dice que a veces cuando Dios se queda en silencio puede ser su lenguaje de amor. En un mundo de tanto ruido, su silencio puede mostrar sabiduría y soberanía. Solo que aceptar el silencio de Dios no es fácil. ¿Por qué parece que Dios está ausente y no responde a nuestras oraciones? Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Bienvenido, qué bueno que puedas estar ahora mismo sintonizando este programa. Me alegra poder saludarte, poder abrazarte en el país donde tú te encuentres y yo tengo un regalo muy especial para ti. En mis manos tengo la revista o el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Un curso maravilloso para que tú puedas solicitarlo ahora y mediante este curso puedas comprender grandes verdades que sin duda van a cambiar tu vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante. ¿Por qué parece que Dios a veces se queda en silencio? ¿Por qué no hay respuestas para todas nuestras oraciones? Quiero saludar a aquellos que están viendo este programa por YouTube, por Facebook, por la TV Nuevo Tiempo, están sintonizando por la radio Nuevo Tiempo, por NT Play, no importa en qué medio estés. Gracias por permitirnos acompañarte. Ya sabes que el curso bíblico que yo te mostré, tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Vamos a abrir la Biblia y antes abrimos nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar. Querido Dios, estamos muy intrigados porque queremos saber por qué a veces parece que no hay respuesta. ¿Por qué a veces parece que demoras en responder una oración? Porque a veces tu silencio puede ser confundido con tu ausencia. ¿Por qué hay tantas personas que están sufriendo? Tienen el corazón destrozado y tienen un pedido especial y parece que solo hay silencio de respuesta. A veces el camino se pone duro, difícil, no comprendemos todas las cosas. Por eso queremos que tu palabra pueda hoy, al ser abierta, darnos una respuesta y pueda crecer nuestra confianza y nuestra fe en ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día yo coloqué allí un afiche en mis redes sociales y promocionando el tema de hoy. Me llamó mucho la atención que una persona respondió a esa historia contándome su historia. Yo quiero leer parte, obviamente no voy a mencionar el nombre de esa persona. Y cuando vio el tema de hoy, el silencio de Dios, él me escribió así: yo prefiero no creer en Dios a creer en un Dios ausente. Cuando yo le busqué, él no me respondió. Cuando tenía solo 7 años de edad, yo clamé, lloré, supliqué y le pedí que por favor no me dejara huérfano a esa edad. Después de mi oración, a solo 2 horas, mi padre murió. Fui creciendo y continué creyendo en Dios. Y un día yo vi que la iglesia oró por otro hombre que ni siquiera tenía el temor de Dios. Yo lo conocí, era un hombre malo. Y a la oración de la iglesia, ese hombre vivió. ¿Por qué Dios responde solamente a algunos y a otros no? ¿Por qué cuando mi corazón gritaba, Él quedó en silencio? Tú sabes que esta es una de las preguntas más frecuentes que todos los seres humanos nos hacemos en la vida. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Y nos es tan difícil comprender en nuestra mente pequeña y finita la soberanía de Dios. ¿Qué cosa es soberanía? Él es Dios.
Y aunque no tengamos todas las respuestas, un día comprenderemos porque Dios es soberano. Él no se equivoca. Él sabe darnos, cuándo darnos, cómo darnos, y no nos da todo lo que pedimos, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Solo que a veces la soberanía de Dios se confunde. A veces su silencio es confundido con su ausencia. Y quiero que prestes atención. Dios nunca está ausente de tu vida y su silencio no significa que Él está ausente. Su silencio a veces demanda de sabiduría. Hace algún tiempo atrás yo estaba haciendo una semana de oración en una universidad y allí conocí a una señora ya que me dice: pastor, yo le agradezco a Dios por no haber respondido mi oración. Y ahí está lo irónico. Mientras algunos se frustran cuando Dios no les responde, otros agradecen cuando Dios no les responde. Y ella dice: yo oré y lloré porque cuando yo era más joven y estaba allí enamorando, estaba noviando, mi pareja me dejó, me traicionó y yo le pedí a Dios de corazón que trajera a mi pareja. Pastor, y Dios no escuchó esa oración. Y yo me frustré mucho. Dios no me dio lo que yo quería. Sin embargo, pasó el tiempo y ahora entiendo por qué Dios no me dio. Ahora él es un borracho, él está hundido en el vicio. Imagine mi vida con ese hombre. Y me decía: yo agradezco a Dios porque no me dio lo que yo pedí, sino me dio lo que yo necesitaba. Sus planes eran mayores. Y una de las cosas que me quedó grabado es: Él frustró mis planes para mostrarme sus mejores planes. ¿Cómo comprender la soberanía de Dios? ¿Cómo entender su respuesta y cómo entender su silencio? Hay una cosa que tú y yo tenemos que comprender. El silencio de Dios nos enseña dos cosas, las dos cosas más difíciles que el ser humano tiene que aprender en la vida. El silencio de Dios me enseña a esperar, y el ser humano es impaciente. Y el silencio de Dios me enseña a confiar aun cuando no tenga evidencias. A veces Dios queda en silencio. Y hoy quiero hablarte acerca de aquellas oraciones donde uno clama con el corazón y parece que Dios no responde. Mas primero yo quiero tomar como punto principal qué cosa es orar. Siempre hablamos que tienes que orar, pero ¿qué cosa es orar? Primer concepto: orar no es informar a Dios. No es que cuando yo oro, Dios recién sabe que yo me quedé desempleado, que no tengo dinero. Oración no es dar información a Dios, porque Dios sabe. Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabe mi necesidad. Entonces tú puedes decir: pastor, ¿y por qué yo tengo que orar? La oración es para depender y ayudarnos a aceptar su voluntad. Para eso es la oración. En la oración yo coloco mi voluntad para que Dios pelee por mí, luche por mí, porque estamos en un grande conflicto. Y cuando yo oro, Dios allí interviene, incluso en las cosas que yo tengo que hacer en la vida, porque en este conflicto Él lucha a mi favor, porque yo entrego mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo recibí muchos mensajes, Facebook, Instagram, Twitter, personas que dicen así: pastor, ore por favor para que Dios traiga a mi esposo que me abandonó y se fue con otra mujer. Yo le dije: ¿cómo voy a orar? Y una mamá dice: pastor, ore para que mi hijo pueda volver, porque yo estoy orando desde hace mucho tiempo, él está rebelde, él salió de los caminos de Dios. Y uno ora por una madre que ora por sus hijos y por una mujer que quiere que el marido vuelva. Entonces uno dice: ¿qué oraciones va a contestar? Dios no puede romper la voluntad del ser humano. Dios va a trabajar en el hijo que se fue y en el marido que se fue, pero Dios no puede obligar al ser humano. Dios no va a decir a ese hombre: ahora yo voy a romper tu voluntad y te voy a traer nuevamente a tu familia, porque Dios no puede romper la voluntad humana. Pero la oración nos ayuda para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de las personas. Entonces, por eso es que hay algunos hijos que vuelven a los caminos de Dios después de algún tiempo, otros después de menos tiempo. No depende del poder divino, sino de la voluntad humana para poder escuchar la voz de Dios. Respuestas de Dios siempre buscamos en la vida. Y hay un texto que me intriga en Salmos capítulo 37, versículo 4. Hay una promesa y Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón.
¿Qué más puede pedir el ser humano? Todo lo que tú deseas, Él te concede. Más dice, deleítate en Jehová. La palabra deleite está asociada con la palabra adoración. La palabra adoración viene de la palabra original proscuneo, que de allí viene incluso la palabra canino, para darnos la idea de qué cosa significa adoración. ¿Qué significa adoración? Tú has visto a tu can, a tu perrito, cada vez que tú llegas a casa, cómo sube, salta, mueve la cola, quiere besarte, como si nunca te hubiese visto y tú apenas saliste 5 minutos fuera de la casa. Y la adoración es así, cuando estamos en la presencia de Dios, que podamos disfrutar, deleitarnos en su presencia. Por eso es que incluso de ahí deriva esa palabra, adoración. Deleítate en Jehová, gózate, disfruta, y Él concederá todo lo que tú deseas. Pero tus deseos van a cambiar en la medida que te acerques a Dios. Tus deseos cada vez van a ser más espirituales que materiales. Y esto es una promesa que Dios me da. Y hay personas que dicen, pastor, entonces, ¿cómo yo devorar alguna estructura? Jesús nos enseñó una estructura. Yo no voy a hablar acerca de la estructura. Sin embargo, la oración de una manera más simple es abrir el corazón, es conversar con Dios. Y si tú quieres aquí una estructura breve, te voy a dar por lo menos 5 cosas que debes considerar en la oración como adoración, para que Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. En primer lugar, tú tienes que comenzar engrandeciendo a Dios. Alábalo a Dios porque Él es soberano, Él es eterno, Él es tu Dios. Número 2, tú tienes que agradecer a Dios, sé grato con Dios, no solamente te vayas para pedir a Dios. Número 3, tú tienes que conversar, abrir tu corazón, hablar con Dios. Número 4, tienes que pedir la voluntad de Dios y termina diciendo en el nombre de Jesús, amén. ¿Te diste cuenta que es simple? Aquí está la oración como adoración y Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Y para la oración, querido, no hay negociación. Nuestra vida sería diferente si antes de cada decisión nosotros hiciéramos una oración. Tuviésemos menos heridas en la vida. ¿Escuchaste esa frase? Es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Es mucho mejor pasar más tiempo con Dios en oración. Ah, pastor, pero yo no tengo ganas de orar, yo no quiero orar. Cuando no tienes ganas de orar es cuando más necesitas de orar. Y orar cuando no tienes ganas es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque ahí donde tú estás, acostado, caminando, manejando, estás allí en el cuarto, donde estés, tú dile a Dios, Señor, no quiero orar. Y ya estás orando, porque tú necesitas de la oración. Muy bien, tú puedes decir, pastor, eso está bien, porque no hay negociación, no hay que apartarse de esa conversación, de esa dependencia de Dios. El ser humano cuando tiene victorias sale para celebrar. Jesús cuando tenía victorias iba a la soledad del desierto para orar. ¡Qué gran ejemplo que nos dio Jesús! Pero allí viene la pregunta y eso es lo que queremos resolver hoy. ¿Y qué sucede cuando Dios no responde las oraciones? Cuando yo abro la Biblia encuentro un Ezequías que le dijo a Dios, Señor, yo no quiero morir. Y Dios le respondió dándole 15 años más de vida. Encuentro la oración de Jabes, donde Dios le dio exactamente todo lo que él pidió. Todo lo que él pidió. Y dice, y Dios le respondió. Encuentra un Pedro, que es la oración más corta, que le dice, Señor, sálvame, y Dios le salva. ¿Y por qué parece que no responde todas las oraciones que nosotros hacemos? ¿Por qué parece que a veces Dios se queda en silencio? Hoy te voy a mostrar en la Biblia, por lo menos algunas razones. Primero, vamos al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Aquí hay un pedido y una promesa. Dice así el versículo, clama a mí. Fíjate que clamar no es un pedido superficial. Demanda de una intensidad del corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo leo esta promesa, yo me arrodillo y yo le digo a Dios, aquí está tu promesa. Tú me has dicho para clamar, yo voy a clamar. Ahora, tu respuesta. Y su respuesta no depende de mi pedido, depende de su soberanía. Sin embargo, hay algunas cosas que sí impiden que mis oraciones sean respondidas. Te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, primera cosa, Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Hay personas que solamente repiten una oración mecánica, pero no están pidiendo. Es decir, repetir una misma oración no es pedir, no es llamar, no es buscar.
Aquí lo que Jesús está diciendo es, yo voy a hacer caso, yo voy a escuchar oraciones que nacen del corazón, los deseos que realmente tiene. Dios no responde oraciones no hechas. Y Dios no responde oraciones que no hay un deseo del corazón. Pedid, buscad, llamad. Son 3 verbos que Dios coloca para la oración. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Quiere decir, la incredulidad puede levantar una barrera para recibir la respuesta de Dios. Tú ya te arrodillaste alguna vez, Señor, este es mi problema. Te levantas, sigues en el problema, porque no has dejado en las manos de Dios. ¿Ya te pasó alguna vez que a pesar de que oras, tú continúas preocupándote por eso? Y tú dices, ¿cómo Dios va a solucionar? Deja eso en las manos de Dios, si ya lo has colocado en sus manos. Tú escuchaste aquella historia que hubo una iglesia que se reunía porque había una grande sequía y allí todos dijeron, queremos pedir oración. Y se fueron una tarde allí al campo para poder orar todos los miembros de esa iglesia. Y había un calor intenso. Y entre todos esos miembros, una niñita de 8 años llevaba un paraguas. Y todos al verlo con paraguas se rieron y le dijeron, ¿por qué llevas paraguas? ¿No ves que estamos en sequía? Y esta niñita le respondió, ¿pero acaso no vamos para orar para que llueva? ¿Y qué tal si Dios responde a nuestra oración inmediatamente? Solamente yo voy a tener paraguas. ¿Entiendes qué cosa es fe? ¿Qué cosa es colocar en las manos de Dios y creer que de su respuesta soberana es lo que nosotros vamos a recibir? Creer, pedir con fe. Número 3, tienes que agradecer. Efesios capítulo 4, 6 dice, no se afanen por nada, pidan a Dios y dice, sean conocidas sus oraciones con acción de gracias. ¿Qué te parece? A veces buscamos a Dios solamente en emergencias y solamente nos acercamos, Señor, quiero. Y cuando Dios te concede una bendición, ¿acaso te vuelves para agradecer? Empieza a revisar tus oraciones. ¿Cuántas cosas pides y de cuántas cosas agradeces? La gratitud forma parte de la oración. Número 4. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Este es un texto interesante. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿No te parece demasiada esta promesa? Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, quiere decir, no haces tu voluntad, no haces lo que tú quieres. Tú haces mi voluntad, mi palabra está en tu corazón. Pídeme lo que quieras porque yo te daré. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso significa, tú necesitas ir a Dios, pero no solamente para pedir. Necesitas abrir su palabra para conocer su voluntad. Dios no es un tipo banco, cada vez que estás con miseria o pobre te vas para pedir un préstamo y tiene que darte. No, Dios no es un Dios bombero que solamente lo llamas cuando tu vida está en incendio. No, acércate para conocer su voluntad. Y fíjate una cosa, la persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, mira lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Eso es un texto impresionante. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todavía hay algo más. Tú no solamente tienes que permanecer en Él, sino que también tienes que someterte a Él. Préstame atención a las 3 últimas palabras. Agradecer, permanecer, someter. ¿Qué cosa tienes que someter? Tu voluntad. Me encanta lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús oró en el Getsemaní? Oró al Padre y le dijo, Padre, pase de mí esta copa, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres.
A veces nosotros estamos acostumbrados a ir a Dios con órdenes, diciendo, yo quiero esto ahora, cuando yo quiero, en mi tiempo, como yo quiero. Y a veces nos atrevemos, somos tan atrevidos de pedir cosas a Dios inmediatas y que las haga como nosotros queremos, como si Dios estuviera bajo nuestra orden. Dios es soberano. Dios sabe cuándo darte y cómo darte. Dios sabe qué necesitas y qué no. Aquella niñita estaba jugando con su hermanito. La madre estaba en la cocina y la niña empieza a llorar. La madre le dice, hijo, ¿por qué llora tu hermanita? Porque no le doy lo que ella pide. Y él le dice, para que no llore, dale lo que ella pide. Dentro de 2 minutos la niña empezó a llorar con más fuerza. Y le dice, ¿y por qué llora ahora? Ah, porque le di lo que ella quería. ¿Y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. A veces nosotros hacemos ese tipo de pedidos a Dios. Dios ve el panorama más amplio. Nuestra visión es limitada solamente para ver el presente, pero Dios ve más allá. Y a veces sus respuestas es, espera un momento, y a veces los no de Dios son las mayores bendiciones disfrazadas, pero Dios nunca queda en silencio. Él siempre responde nuestra oración. Otra condición, según Marcos 11:25, dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Nos cuesta perdonar. Y Dios dice, tú no tienes que romper el puente por donde tú tienes que pasar. Si tú quieres recibir perdón, entonces también tienes que perdonar. El rencor y el odio es un veneno que tú mismo estás tomando y queriendo matar a la otra persona. Hay otra condición para la oración, sí. Santiago capítulo 4, versículo 3, es un texto muy fuerte. Y mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. ¿Cuántas de nuestras oraciones son egoístas? ¿Pedimos solamente para qué? ¿Para superar al otro? ¿Para engrandecernos? ¿Para orgullecernos? ¿Tú sabes por qué pedimos mal? Justamente porque nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, porque no estamos en armonía con Dios. Nuestros pedidos a veces se tornan egoístas. Yo te puedo dar muchos ejemplos aquí. El libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, tenemos que perseverar en la oración. Y finalmente Jesús dijo en Juan 14, 13, pedid en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, dice el Hijo, así es glorificado en el Padre. Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Por lo menos son algunas cosas que tenemos que considerar para que cada vez que nosotros oramos podamos tener una respuesta. Pero la respuesta de Dios va más allá de mi pedido. La respuesta depende de su soberanía. Yo te voy a mostrar una oración en la Biblia que no fue respondida. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Él está hablando que él tiene un aguijón en su carne. Tiene un problema. No sabemos qué tipo de problema. Algunos piensan que era un problema en la visión. Pero allí dice, este aguijón yo le he rogado a Dios que quite. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que todas las oraciones tienen respuesta. El apóstol Pablo, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de oración, siendo un hombre de dependencia, se fue a Dios, le rogó, le pidió, le suplicó. Y Dios le dijo, no. En mi soberanía, no. Porque hay cosas que si Dios te da, tú te vas a apartar de Él. Hay enfermedades que no se curan porque si se sanan, se apartarían de Él las personas. Hay personas que no se levantan rápido del fracaso porque si rápido tienen la victoria, se olvidan de depender de Dios. Hay personas que no tienen el milagro que esperan porque ese problema es lo único que les mantiene dependientes de Dios. Entonces aquí no está la idea de que yo pido y tiene que hacerse. Como por ahí algunos dicen, yo ordeno, yo pido. Tú no eres nadie para ordenar a Dios. Tú y yo tenemos que someternos a la soberana voluntad de Dios. Y cuando Dios dice no, es porque tiene algo mejor para la vida. Cuando Dios queda en silencio, no es porque está ausente. Es porque quiere mostrarnos algo mejor para la vida.
Y es verdad que hay cosas que aquí nunca entenderemos. ¡Nunca! Queridos, la oración es la respuesta para cada problema de la vida, porque pone tu corazón en sintonía con el corazón de Dios. Me impresiona lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Un profeta de Dios dice así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos a traducirlo para nuestro tiempo. Aunque la crisis no desaparezca, aunque la enfermedad no se vaya, aunque yo me quede en la miseria, aunque Dios no responda a la oración como yo quiero, aunque yo crea que Dios está en silencio, yo seguiré creyendo en Dios. Aunque Dios no responda como yo le pido, aunque Dios no quite el cáncer que está acabando con mi vida, aunque Dios no permita por el momento que Él pueda responder mi súplica, mi clamor, aún así yo seguiré creyendo, yo seguiré confiando, porque el silencio de Dios en su soberana voluntad es lo mejor que tiene para mi vida. Un día estaremos cara a cara con Jesús. Y un día le preguntaremos aquellas cosas que jamás entendimos aquí en la tierra. ¿Por qué permitió el dolor? ¿Por qué te quedaste sin padre cuando todavía eras una niña? ¿Por qué sufriste tanto cuando clamaste de todo corazón? ¿Por qué cuando tu corazón se desgarraba y tu vida estaba hecho pedazos, parecía que no había respuesta? Un día lo entenderemos, pero mientras tanto podemos decir, aunque Él esté en silencio, aunque no responda como yo quiero, yo seguiré confiando en Dios. Porque en su soberanía, Él sabe que es lo mejor para mí. Y hoy quiere Dios abrazarte, quiere consolarte. Y un día te va a dar respuesta de por qué a veces quedo en silencio cuando más lo necesitabas. Estoy hablando para ti que hoy tienes el corazón desgarrado, la vida hecho pedazos. Vamos a confiar en Dios. Entrega tus pedazos de sueños a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, tanta gente herida, tanta gente clamando y parece que no encuentra respuesta. Tantas personas envueltas en crisis, tantas personas que hoy están dudando incluso de tu presencia porque confunden tu silencio con la ausencia. Mas hoy fortalece nuestro corazón y en tus promesas abrázanos fuertemente para que un día cuando estemos en tu presencia podamos disfrutar para siempre de ti, podamos encontrar toda respuesta. Danos tu bendición, consuelo y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén.